Hola, soy Aldo Sorrosal y hoy estamos con Javier Floristán, fundador del grupo La Mafia. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, decir que Javier y yo nos conocemos ya de hace años y me gustaría que todos esos consejos que me has dado alguna vez los compartiéramos con la gente que nos ve y así aportarles cositas. ¿Qué te parece? Pues perfecto, parece perfecto. Venga. Para eso estamos. Pues vamos a empezar, si quieres, por tus inicios. Cuéntanos cómo surgió la idea de La Mafia o de dónde viene. Bueno, yo realmente estudié decoración, soy decorador de profesión. Entonces, cuando terminé los estudios, pues hice el servicio militar, entonces servicio militar obligatorio, que eso tú creo que no lo has conocido, ¿no? Pero bueno, esto fue ya con 23 años, porque entonces era obligado 18 cuando no estudiabas, pero cuando estudiabas pues fui haciendo prórrogas y lo hice con 23 años. Entonces ahí conocí a un chef que estaba en un restaurante muy reconocido de Zaragoza. Y bueno, pues en la mili pensamos el por qué no, cuando acabásemos la mili, el hacer algo juntos, ¿no? Yo hacer la parte de imagen, ambientación del local y él poner más la parte gastronómica, ¿no? Y como nos juntamos dos socios pues a los 10 días de acabar la mili, firmamos nuestro primer local, que fue en la Plaza Diego Velázquez, que fue una cafetería muy chiquitita, ¿no? Con simplemente 5 mesas. Lo que pasa que bueno, pues la verdad que dábamos muy bien de comer y enseguida pues nuestros propios clientes nos pedían más y pasamos pues a abrir un restaurante de más nivel en Francisco Vitoria. Estamos hablando del año 99. Que se llamaba Restaurante Transiberiano. Hicimos la especie del vagón de Transiberiano. Además ahora han vuelto un poco en la parte de Transiberiano a hacer restauración de alto nivel, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco como empezamos, ¿no? Dentro del sector. ¿Recomendarías la mili para obligatoria ahora para...? Pues a ver, en el fondo yo siempre decía que es una pérdida de tiempo en el sentido de que pierdes un año de tu vida, pero por otro lado también te impone y te implanta ciertos valores que te sirven para la vida, ¿no? Lo que es la puntualidad, lo que es al final pues tienes... Bueno, yo tuve la suerte de que justo cuando entramos se fue nuestro sargento y entonces yo recién entrado, como era de los Mayeres, prácticamente me pusieron casi como las funciones de sargento, ¿no? Y entonces, bueno, la verdad que fue una mili que para mí los fines de semana prácticamente estaba siempre en casa y la hice aquí en Zaragoza, entonces, bueno, estuvo muy bien. Entonces ya te viene lo de emprendedor desde muy pequeño, ¿no? Con 23 años eres un emprendedor innato, ¿no? Sí, a ver, yo mientras estudiaba, yo recuerdo pues el último año de estudio estuve haciendo un año de prácticas sin cobrar, que eso ahora es impensable. Y además cuando me acababan yo decía, por favor, dejarme más tiempo porque yo lo que entendía que estaba aprendiendo y mientras tanto pues trabajaba poniendo copas, también hacía de comercial de una casa de colonias, o sea que desde muy temprano pues siempre estaba con 2 o 3 trabajos, ¿no? Sí. También empecé a trabajar en la parte comercial de una casa de catalana que se llamaba Astral, que estuve 4 o 5 años y monté mi propia empresa también de decoración, o sea que desde muy joven tenía pues siempre 2 o 3 trabajos y vamos, que no paraba, ¿no? Una mente inquieta. Eso es. Sí, culo inquieto, me suena. Sí. ¿Qué te voy a contar, no? Sí. El nombre de La Mafia se sienta a la mesa, o el concepto, yo pensaba que venía de Italia, pero parece que viene de la mili, ¿no? Cuéntanos. Bueno, como te comentaba antes, pues cuando abrimos nuestro segundo restaurante, Transiberiano, era un restaurante de alta cocina, pero nuestro objetivo era cobrar un ticket medio pues muy asequible, lo que pueden ser los 30 euros de hoy en día. Y claro, ¿qué pasaba? Que los números no nos salían, porque damos un producto de muy buena calidad, pero a un precio muy ajustado, y entonces yo siempre digo que fue mi primer máster porque cuanta más facturaba, más dinero perdíamos, ¿no? Yeah. Entonces decidimos que le teníamos que dar un cambio y justo pues un amigo, bueno, que tiene una papelería ahí en la cafetería que tenemos al lado de Diego Velázquez, nos regaló un libro que se llamaba La Mafia se sienta a la mesa, que por cierto lo acabo de recuperar ahora en los cambios de la oficina, ¿no? Y bueno, pues de ese libro salió el nombre y lo que hicimos fue reconvertir el restaurante Transiberiano, que esto estamos en el 99, en lo que es la primera mafia en el año 2000, pero fue pues ya
al año y pico o sea, con el mismo socio, pues fuimos los 2 socios fundadores pues, de lo que es la primera mafia en el año 2000. Nos hablabas de un máster, pero yo sé que te sacaste luego otro máster de 3 millones o 3 millones y medio. Bueno, sí, siempre he contado, ¿no? Que al final, en aquellos tiempos, pues a mí me hubiese encantado el haber podido hacer formaciones, tanto dentro del sector de empresarial y sobre todo del sector de hostelería, ¿no? Ahora es mucho más factible, pero entonces había muy poco. Y bueno, pues ibas haciendo negocios, entonces sí que nosotros en el año 2006, cuando ya teníamos unos 15 restaurantes de la mafia, teniendo en cuenta que en el 2000 abrimos la primera y en el 2002 comenzamos a franquiciar. Sí que es cierto que los principios de la franquicia fue en plan en plan mancha de aceite, ¿no? Pues abriendo la zona de Navarra, La Rioja, etcétera. Pero en el 2006 pues entendimos que ya lo sabíamos todo dentro del sector de la franquicia porque estábamos teniendo éxito y decidimos pues crear otras marcas de franquicia. Lo que hicimos fue pues asociarnos con la bocadillería Mostaza, que es de aquí de Zaragoza, que llevaba ya 15 años. Nos asociamos con ellos para implantar la marca Mostaza a nivel nacional y creamos 2 marcas más, que es la barbacoa de carnes a la brasa y la croqueta de tapas. Como ya habíamos crecido con la entrada de diferentes socios dentro de la compañía, pues invertimos 3,5 millones de euros, ya estamos hablando del 2007, y bueno, pues ese fue lo que siempre he dicho, mi primer máster, ¿no? Porque tuvimos la mala suerte que en el 2008 pues vino la crisis, fue una crisis en la cual el sector de la restauración bajó prácticamente un 30 o un 35% las ventas y no pudimos relanzar estas 3 marcas, ¿no? Porque yo siempre he puesto el ejemplo, al final Mostaza, que era una marca muy reconocida en Aragón, cuando fuimos a Madrid o en Cataluña que abrimos en Sitges o abrimos en Guadalajara, o sea, llegamos a abrir 7 o 8 mostazas a nivel nacional, pero claro, la marca Mostaza fuera de Zaragoza no era reconocida, ¿no? Yeah. Y bueno, pues ese fue también uno de nuestras primeras, entender lo que es una marca local o una marca nacional. O sea, fuimos a la calle Fuencarral y ahí éramos uno más, entonces teníamos que empezar de cero. Y claro, empezar de cero en momentos tan duros como la crisis del 2008, pues nos dimos cuenta en el 2009 que lo mejor era centrarnos exclusivamente en la mafia y cerrar todos estos negocios que habían sido con financiación propia y había sido una inversión muy fuerte de 3,5 millones de euros, ¿no? Entonces yo siempre digo que fue ese máster que pagamos de intentar crecer sin unas bases a lo mejor muy sólidas y tuvimos la mala suerte de que se creó en el 2007 y en el 2008 pues vino la crisis y no pudimos crecer con estas marcas. Yo algún máster de esos también he tenido, pero vamos, ni comparación a eso. Bueno, es que yo creo que habrá pocos emprendedores, ¿no? Que no hayan tropezado, ¿no? Sí. Eso está claro. También el que un negocio salga mal en España parece que es algo que ya no vas a levantar cabeza, pero por ejemplo en países como Estados Unidos puede haber emprendedores que han fracasado 3 o 4 veces y a la quinta les sale bien. Allá hay diferente cultura que es la española. Totalmente. Siempre se dice que en las entrevistas en Estados Unidos te cuentan más los fracasos que es una realidad, ¿no? Porque al final cuando fracasas en algún negocio aprendes mucho, ¿no? Yo por eso digo la palabra de máster porque te puedo asegurar que se aprende porque no cuentas con nada, ¿no? Cuentas de cero y tienes que ajustar mucho los gastos y aprender mucho en gestión, ¿no? Sí. Yo lo vi en primera persona, es duro porque al final pues las deudas es con socios, es con banca. Tuvimos la suerte o el trabajo muy duro de bueno, pues que la mafia siguió funcionando pero tardamos 4 o 5 años en salir de ese bache que fue muy fuerte, claro. Venga, cuéntanos qué es la mafia, el grupo La Mafia a día de hoy y todo lo que habéis hecho y que podéis tener en mente. Bueno, pues si contásemos así un poquito la historia, porque este año hacemos nuestro 25 aniversario, que se dice pronto, ¿no? Ya 25 años dentro del sector. Prácticamente somos la única empresa a nivel nacional que seguimos los socios fundadores al frente, porque dentro del sector casi todas las empresas cuando pasas ya de 40 a 50 locales, pues o entra un capital riesgo para hacerlas crecer o entra alguno de los grupos fuertes que tienen varias marcas y
y lo que hace es pues meterla dentro de su portfolio para hacerla crecer, ¿no? Nosotros hemos decidido pues seguir a nivel, como empezamos, a nivel individual con los socios que han ido entrando, varios socios pues de aquí de Zaragoza, como Michel Castillo o Reinaldo Benito, y la verdad que estamos encantados y nuestra idea es seguir así, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en estos 25 años? Bueno, pues yo lo definiría en 3-4 fases, ¿no? O sea, del 2000 que empezamos a ese 2008, que fue esa crisis que vivimos, enfocando en otras, también nuestro esfuerzo en otras marcas que no funcionaron. En el 2010 pues propusimos nuestra agenda de transformación, que era cambiar, o sea, cerrar estos modelos de negocio y continuar en la mafia con un objetivo muy claro, que era diferenciarnos del mercado, de lo que había entonces en el mercado, pero para eso teníamos que hacer nuevas inversiones, ¿no? Nuevas inversiones que sobre todo iban por hacer un producto exclusivo a través de un obrador propio. Esto lo implantamos en el 2010, pero lo pudimos hacer en el 2014, en el cual pues creo que además lo conoces, ¿no? El obrador propio que tenemos en San Mateo de Galló, tenemos 4.500 metros, en el cual fabricamos para nosotros, pero también para terceros, y ese fue un punto de inflexión, ¿no? Porque cuando ya tienes el obrador propio, las bases, yo siempre de una franquicia, yo siempre digo que es el poder tener un producto, primero, que comas lo mismo en todos los sitios a nivel nacional, y que tengas productos exclusivos que no te puedan copiar, y la verdad que del obrador propio pudimos conseguir todo eso, ¿no? O sea, si quieres comer entrantes como los nuestros, pues el caramelo de morcilla con piquillo y tal, solo lo puedes comer en la mafia. O sea, tenemos una serie de platos que si te gustan, solo los puedes comer en la mafia, ¿no? Y eso es lo que nos ha hecho diferentes en el mercado. Esto se implantó en el 2014 y bueno, pues al principio, claro, un obrador propio grande te cuesta implantar, porque hoy en día ya en el obrador no hacemos solo pastas, sino canelones, lasaña, los postres, los helados, las pastas rellenas, las secas, o sea que prácticamente nos fabricamos casi el 100% de nuestro producto, ¿no? Y bueno, pues eso empezamos en el 14. Una vez que teníamos el obrador, entendimos que con los errores que habíamos cometido de otras marcas, pero que sí que podíamos crear marcas con un producto que nosotros dominásemos, que era el producto italiano, que lo hemos dominado muy bien porque hemos viajado pues, por todo el mundo y muchas veces en Italia, y creemos que somos especialistas en ese sector. Y de ahí pues nació en el 16, nacieron las otras dos marcas que tenemos hoy en día, que es la boutique Trattoria Viajera y D'Italy, ¿no? Son tres marcas totalmente diferentes. La boutique está muy enfocada en centros comerciales y aeropuertos. Ya sabéis que bueno, pues estamos en casi todos unos cuantos aeropuertos. Estamos en Málaga, en Valencia, en Mallorca, en Menorca. Ahora abrimos en Tenerife y estamos intentando entrar ahora en Barcelona. O sea que estamos prácticamente en los aeropuertos más importantes a nivel nacional con la marca de la boutique. Y con D'Italy, pues es una marca que se creó en el 2016, pero abrimos en el 2019, o sea, estuvimos 3 años testeando la marca para sacarla bien al mercado, también por ese máster que hicimos de crear marcas y sacarlas enseguida al mercado. Entonces estuvimos estudiando muy bien dónde ubicarnos, cómo debería salir la marca, el aroma que tenía que llevar, la imagen, la ambientación, y la verdad que fue un trabajo duro. Y bueno, pues tuvimos también la mala suerte que abrimos en diciembre del 19 y a los 2-3 meses pues vino la pandemia, ¿no? Pero bueno, sí que es una marca que a día de hoy ya tenemos 15 locales abiertos a nivel nacional, y este año hemos firmado otros 10 más, o sea que acabaremos el año con 25 unidades de D'Italy. Y bueno, consiste en pizza napolitana con buenos entrantes y muy buenas focaccias, con un ticket medio de 18 a 20 euros, que no compite con la mafia, porque la mafia tiene un ticket medio de unos 25, es más familiar, también más aspiracional, y la boutique es un ticket medio de 13 euros, más commodity, ¿no? O sea que son tres marcas dentro del sector italiano, pero que no compiten entre ellas, ¿no? Eso en cuanto a lo que tenemos de grupo. A día de hoy, las unidades que tenemos, que sería, está explicado un poco el crecimiento, bueno, pues una vez que creamos estas marcas, nos plantamos en pandemia, y en pandemia lo que sí que decidimos era que la mafia necesitaba un cambio y una mejora, ¿no? Entonces marcamos 4 pautas, que era mejorar la ambientación, mejorar o subir un escalón en toda la parte de producto. También en la parte de servicio pues trabajamos
para hacer mucha más formación con nuestros equipos, para poder trasladar un mejor servicio hacia el cliente a través de mucha formación, ya sea online y offline. Y luego toda la parte tecnológica, ¿no? Que ahí ya sabes que siempre hemos dicho que somos únicos. Y esas 4 patas las implantamos en pandemia y pasamos, pues en esos momentos estamos abriendo 3-4 mafias. Yo recuerdo que en pandemia, que bueno, fue duro y lo primero que hicimos era que íbamos a mantener el 100% de los puestos de trabajo y que saldríamos reforzados. También veníamos de la anterior crisis, que habíamos aprendido mucho. Y bueno, lo que implantamos fue que una vez que implantásemos estas 4 patas, creíamos que hicimos un buen estudio de mercado a nivel nacional y creíamos que teníamos un camino muy interesante para recorrer, porque prácticamente no había cadenas similares a la nuestra a nivel nacional y era nuestro momento de crecer, ¿no? Después de 20 años. Y recuerdo en una reunión con el equipo que dijimos, bueno, hasta ahora hemos estado abriendo 3-4 locales y este año, hablamos del 21, quiero pasar a abrir 20, ¿no? Fue una revolución dentro del grupo, porque, ostras, pasar de 3 locales a 20 en un año era complicado, y lo que hicimos fue trabajar internamente para prepararnos para abrir 20, o sea, empezar ya a formar nuevos equipos y tal. Y bueno, todo esto que implantamos lo entendió muy bien el cliente, los locales empezaron a facturar más, empezamos a firmar más locales, los propios locales ganaban más pasta, con lo cual ellos mismos se animaban. Tenemos un 67% de franquiciados que repiten, y eso nos ha dado pie, pues, a abrir 20 locales en los últimos años, y el año pasado ya pues firmamos 30 locales, ¿no? Eso es muy buena señal, ¿no? Javier, bueno, nos conocemos de AFA, de la Asociación de Franquiciados de Aragón. Yo también tengo franquicias y algo que me he dado cuenta es que, por ejemplo, un nuevo franquiciado te cuesta mucho formarlo. Alguien que ya está trabajando contigo, para vosotros también va a ser mucho más sencillo. Creo que esa conexión también por vuestra parte es mucho más fácil, y por la suya... Sí. Al final es mucho más fácil para todas las partes, ¿no? Para todas las partes. El planteamiento es muy claro. O sea, si quieres crecer, te cuesta mucho más esfuerzo buscar un franquiciado nuevo que no apostar por el que está dentro, ¿no? Y sobre todo si además el que está dentro funciona y está contento. Y está contento, tiene los mismos valores que planteas tú, y además gana pasta, ¿no? Entonces, si se juntan todos esos parámetros, pues, no puede salir mal. No puede salir mal. Y nosotros tenemos muchos franquiciados que tienen 2, 3, hasta 4 locales. Y gran parte de nuestro crecimiento es vía franquiciados que ya están dentro de la cadena. Es más, nosotros actualmente tenemos, este año pasado, yo quería llegar a los 50 años, que los cumplí el año pasado, con un hito, cumpliendo un hito que era llegar a 100 locales, y lo cumplimos, ¿no? el año pasado. Y de esos 100 locales, pues insisto, ¿no? El 60 y pico locales son franquiciados que ya están dentro de la cadena y que están repitiendo. Entonces vamos a poder dar entrada en los próximos años a poco franquiciado nuevo, y vamos a seguir creciendo con franquiciados existentes. Ahora hablabas de números, cuéntanos algún número chulo de facturación, trabajadores, número de unidades por marca. Bueno, vamos a números directos. Como te comentaba, pues el año pasado que cumplimos ese hito de llegar a los 50 era cumpliendo con 100 firmas, entonces llegamos a 100 firmas y a 100 millones de facturación. Eso quiere decir, pues más o menos de media de facturación es 1 millón por local. Bueno, ahí entra también la facturación de Innova, sería un poquito menos. Facturaciones de locales, pues la media de la mafia está en 1.200.000. La facturación sobre todo en los últimos años de los locales que estamos abriendo, que la verdad que está muy bien, porque son un ticket medio de 25 euros. Más números en cuanto a trabajadores de la compañía, pues estamos ya cerca de 2.000 trabajadores trabajando en toda la compañía. En Central y en el obrador propio que comentaba antes de San Mateo de Gállego estamos unas 110 personas directas, y con locales propios, pues gestión directa desde aquí, desde la oficina, entre Central y locales propios, por cerca de 200 nóminas, ¿no? Que hay que pagar todos los meses. Bueno, pues eso serían un poco los números. Y en cuanto a lo que serían números por marca, pues como comentaba antes, unos 15 locales con la marca D'Italy, cerca de 80 locales ya con Mafia, y 9 locales creo que sea a día de hoy con la boutique. ¿Y hasta dónde queréis llegar? Bueno,
nosotros en estos 2 últimos años hemos hecho una parte también internacional, que ya lo conoces, con la parte de Portugal y Andorra, y sí que hemos tenido propuestas de salir fuera, ¿no? Tanto en Europa como en Sudamérica, y las hemos desechado. Creemos que aún podemos y tenemos mucho mercado a nivel nacional para poder crecer con las 3 marcas. Entonces nuestro siguiente objetivo, nuestro siguiente hito, que vamos a pelear por ello, es en esta estrategia del 24 al 28, o sea, en el 24 cumplimos ese hito de los 100, y del 24 al 28 es volver a doblar la empresa, ¿no? O sea, llegar a las 200 unidades con 200 millones de facturación entre las 3 marcas, ¿eh? O sea, sí que creemos que la marca de la Mafia a nivel nacional puede estar en unas 150 unidades, o sea, aún nos queda mucho camino por recorrer porque aún no estamos en centros comerciales prácticamente, nos queda también por abrir locales potentes tanto en Madrid como en Barcelona, que son las capitales, porque nuestra expansión ha sido un poco contraria a otras, ¿no? Que primero van a por esto lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Que primero, ¿no?, cuando ya tienes éxito en tu ciudad vas a por Madrid, y yo siempre digo que son las ciudades más difíciles. Entonces nosotros estamos yendo a Madrid al revés. Cuando ya tenemos marca a nivel nacional, estamos yendo a por Madrid, y a la verdad que hemos abierto 4 localazos en Gran Vía, Colón, Las Cortes y Azca, que son 4 de las mejores ubicaciones, pero lo hemos hecho cuando ya teníamos marca, ¿no? Y ahora este año queremos ir a por Barcelona y a por centros comerciales. Entonces, con la Mafia nos queda un camino aún por recorrer, que prácticamente doblar la empresa, y con Boutique y D'Italy nos queda todo, porque D'Italy pues tenemos 15 y podemos alcanzar perfectamente también las 100 unidades, y con Boutique creemos que unas 25 o 30, ¿no? O sea, que se pueden alcanzar a nivel nacional perfectamente unas 300 unidades y tenemos 100. O sea, que nos queda mucho camino por recorrer a nivel nacional, y nuestra idea no es salir al exterior, exceptuando Portugal y Andorra, que ya estamos y que vamos a seguir creciendo. Sí, esa era una de las preguntas que te quería hacer, porque me acuerdo que una vez que coincidimos te dije, oye, que me gustaría abrir uno de mis restaurantes en Madrid. Entonces me dijiste, pienso que es un error. Y, Bueno, te lo dije porque nosotros... Yo lo hice, pero sí, fue también un error que cometí, ¿no? Que cuando teníamos 5 o 6 locales y tienes éxito, bueno, le he puesto antes el ejemplo de Mostaza, ¿no? Sí. Mostaza es una marca que lleva aquí en Zaragoza, no sé, 30 y tantos años, puede ser que lleve, y fuimos a Madrid y ahí no éramos nadie, ¿no? Y perdimos mucha pasta, porque al final te vas a alquileres muy elevados, no eres nada, y también lo hicimos con la Mafia, o sea, cuando teníamos... Creo que fue en el 2007, ¿no? En esa crisis que tuvimos del 2008, una de las cosas que fallamos en la Mafia fue ir a Madrid, a un local con un alquiler súper elevado, me acuerdo, al lado del Bernabéu, y bueno, pues metimos la pata pues también por lo mismo, ¿no? Entonces, yo por mi experiencia de los errores que he tenido, creo que es mejor, sobre todo, hacerte fuerte en tu ciudad, y luego una expansión en plan mancha de aceite, que es en las ciudades más cercanas, que controlas, que los gastos pues están más controlados porque los desplazamientos son más fáciles, y que pueden ser ciudades más similares a la que tú has tenido éxito, ¿no? Bueno, y ahora me gustaría, porque esto ya me lo enseñaste hace años, aquí atrás tenemos el dashboard, que tienes controlados un montón de datos. Cuéntanos qué cosas medís y por qué te gusta tanto. Bueno, a mí también me gusta mucho, ¿eh? Sí, bueno, ya sabes que siempre hemos dicho que somos una empresa tecnológica que damos muy bien de comer, ¿no? El ejemplo es, nosotros en el 2010 implantamos la tablet digital en idiomas y con una carta de vinos. Claro, la gente entonces aún no sabía, le ponías en la mesa y no sabía prácticamente mucha gente ni encender la tablet ni si era táctil, o sea, siempre hemos sido ahí quizás un poco adelantados y a veces demasiado, ¿no? Entonces, eso dentro del sector se ha conocido, que la Mafia éramos muy tecnológica, y en el 2018-19, creo recordar, vino una empresa que había implantado su tecnología, en la cual hay inteligencia artificial y bueno, muchos datos que ahora comentaré, lo había implantado dentro del sector del automóvil con SEAT, dentro de banca con Santander, y nos selecciona a nosotros dentro del retail y del sector de restauración para hacer este proyecto con nosotros. Estuvimos 2 años trabajando con ellos. Lo primero que teníamos que tener era el dato perfecto, porque hay que tener en cuenta que metemos 260 ítems o KPIs dentro de esto que estamos viendo, ¿no? Dentro de 3 pantallas. Y bueno, pues lo dicho, es que prácticamente no hay marcas. Normalmente en el sector de hostelería, cuando se cierra la caja es cuando te pasan los datos.
Nosotros no, nosotros el dato lo tenemos al momento, o sea, a las 2:30 yo sé lo que está pasando en cualquier punto a nivel nacional o internacional de mi cadena. Datos que tenemos son todos, o sea, tenemos, como vemos aquí, pues tres pantallas, en la cual la primera pantalla es un dashboard nuestro, en el que vemos las ventas, los tickets medio, lo que están hablando de nosotros en todos los locales. A través de inteligencia artificial se hacen contestaciones automáticas a los clientes, o sea, nosotros contestamos al 100% de los clientes a través de IA. Las contestaciones que nos pueden hacer en los Customer Experience, en tema de las reservas. Luego tenemos un gráfico en el cual vemos las ventas de las 70 marcas y tu posicionamiento semanal respecto a las otras marcas. Esto ha ligado también con un mapa del tiempo, porque yo siempre digo que una de nuestros mayores en el sector de hostelería amenazas es el tiempo, ¿no? Porque pues si tienes terraza y llueve, pues te fastidia la terraza, entonces haces la comparativa de venta de ese día según el tiempo que hizo el año anterior. Luego tenemos un dashboard individualmente de cada local. Entonces, dentro de cada local nosotros podemos entrar en cada local y se va poniendo en rojo o en verde si está en positivo o negativo. O sea, si tiene, por ejemplo, pues ventas comparables negativas, se pone en rojo. Si los CEOs, que es las certificaciones que nosotros hacemos de sus visitas, se pone en rojo. Entonces, en un mismo pantallazo, tú estás viendo si el local funciona bien o funciona mal. Se mete en un ranking, ellos mismos se ven dentro del ranking. Puedes ver las ventas de cada trabajador, puedes trabajar los incentivos de cada trabajador y ellos se ven con la comparativa de sus compañeros, también con la comparativa de las ventas de los 2.000 trabajadores a nivel nacional. Les damos un premio mensual al mejor trabajador, o sea que al final la verdad que ha sido un trabajo muy duro, pero es espectacular, ¿no? El generar esa competitividad, que no es competitividad, pero el que los trabajadores sientan que se les está midiendo y que pueden llegar a unos objetivos para ganar más, es algo que puede motivar. Bueno, al final la gamificación yo creo que es muy positiva, porque primero pueden ganar más pasta, tienen premios también, pues oye, un fin de semana libre y les pagamos el hotel, por ejemplo, y a quien no le gusta, pues oye, ser claro, el mejor trabajador del mes de toda la mafia. Entonces se va trabajando pues el mejor trabajador del mes y dentro de tu propio equipo, ¿no? Al final es una competición sana y la verdad que ha gustado mucho. Oye, ¿y alguna cosa que estéis pensando con inteligencia artificial que digáis que nos puedas contar? O... Bueno, pues sí, por ejemplo, todo el tema de ya este año pasado implantamos toda la parte de los pedidos predictivos. O sea, el pedido te lo hace ya el programa, ¿no? O sea, ¿de la franquicia al obrador o cómo? Claro, sí, o sea, nosotros controlamos todas las ventas. Y el programa lo que te está dando te hace el estudio de, imagínate, por ejemplo, pues espagueti y carbonara. Entonces el espagueti nosotros lo fabricamos y va individual, entonces se puede contar. Entonces el programa lo que te dice es cuántas unidades de espagueti has vendido en las últimas 4 semanas y cuántos espagueti vendiste la misma semana del año anterior, y eso te da un pedido predictivo que, si vas sumando las 280 referencias que tenemos, te hace un pedido predictivo solo el propio programa, y lo único que tienes que hacer es hacer un buen control de stock, darle al botón y te va directamente a la plataforma logística, esto entre el domingo y el lunes, y el miércoles tiene los pedidos en puerta. Prácticamente hemos aglutinado el 100% de los pedidos en la misma plataforma logística, con lo cual el franquiciado no tiene ni que atender proveedores, ni que todos los días le esté entrando, sino un único pedido a la semana. Y a través de inteligencia artificial, lo dicho, pues prácticamente te lo hace solo. Si tienes a lo mejor las fiestas, pues en nuestro caso las fiestas del Pilar, pues lo que haces es cargar de cada producto, pero una IA que ha controlado también las fiestas del año pasado, del anterior, pues también te da en ese programa predictivo, ¿no? Y lo último que estamos incorporando, que una vez que recibimos el pedido, se recepciona con pistola, y entonces ya no tienes que estar con albaranes todo a mano, sino que ya se recepciona con pistola y ya pasa, pues entonces empieza a hacer 3-4 horas cuando recibes el pedido que tienes que controlar todo, pues al final se va haciendo todo con pistola y ya pasa otra vez al programa, ¿no? ¿Y en qué más estamos trabajando? Pues que eso ya pues se llega a hacer hasta con peso, ¿no? Que simplemente lleguen las cajas, se pesen y ya no tengas que utilizar ni pistola, ¿no? O sea que la verdad que dentro del sector, pues como decíamos antes, estamos muy avanzados en toda la parte de control y
de producto, ¿no? ¿Crees que uno de los secretos puede ser la gestión de un restaurante para que funcione? O, por ejemplo, la calidad del producto que decías antes. ¿O qué consejo le podrías dar a algún restaurante pequeñito? Sí, a ver, yo dentro de, como comentaba, pues también hemos cometido muchos errores, hemos gestionado cafeterías, restaurantes de nivel, 3 marcas que tenemos actualmente italianos, Mostaza, también llegamos a gestionar hoteles, un tema familiar, la parte de carnes a la brasa, cafeterías, o sea, prácticamente yo diría que hemos tocado, excepto el tema del japonés y pues lo demás prácticamente todo. Nosotros siempre hemos apostado por la calidad, o sea, porque siempre en precio, siempre nosotros hemos dicho que si vas a precio siempre hay alguien que va a vender más barato que tú, porque va a tener la necesidad, entonces siempre hemos apostado lo primero por la calidad. Lo que pasa es que ahí también hemos cometido, por ejemplo, el error en el primer restaurante que decíamos, no, calidad a buen precio. Entonces, la calidad al final se paga. Sí. Entonces, lo que sí que hay que hacer es una muy buena gestión de unos muy buenos escandallos. Claro, conforme vas creciendo tienes volumen de compra y puedes ofrecer mejor calidad, que es en el punto en el que nos encontramos nosotros, una calidad que supera un poco las expectativas del cliente, pero claro, tenemos mucho volumen de compra. Yo cuando voy a comprar el tomate, pues claro, vamos a la recolección de tomate que es en agosto y compramos toneladas de tomate. Entonces el precio que podemos alcanzar nosotros es muy diferente al que puede alcanzar un único restaurante, ¿no? Porque además no pasa por manos, ¿no? Estamos hablando directamente con el productor y va directamente a nuestra plataforma logística. Entonces podemos ofrecer una calidad muy superior con un precio asequible, que lo tiene el franquiciado, y con un precio asequible al cliente final, ¿no? Y eso quizás es uno de los puntos un poco que nos diferencia de la mafia respecto a otras cadenas, ¿no? Por un lado, que tenemos obrador propio y fabricamos todos nuestros productos, y luego que tenemos un volumen ya muy fuerte de compra y podemos pues ir directamente al productor y no pasa por las diferentes manos, porque por ejemplo el producto italiano cuando llega a España pues normalmente pasa a un distribuidor, del distribuidor pasa a Barcelona, de Barcelona al distribuidor de zona, y cada uno pues al final pasa es por 20%, ¿no? Entonces nosotros lo hacemos directo desde Italia a la plataforma. Muy bien. Bueno, y fuera de lo profesional, vamos a dejarla a un lado. En lo personal, ¿cómo has gestionado para llegar hasta donde estás hoy? Lo laboral con lo personal. ¿Te has perdido muchos cumpleaños de familiares? ¿Has tenido que decir que no a eventos? ¿Cómo lo gestionas? ¿O cómo... A ver, yo creo que lo gestiona muy bien. Mi mujer no dice lo mismo, ¿no? Pero sí. yo creo que sí. La verdad que no me he perdido ningún cumpleaños de mis hijos. Tengo dos chicos. He intentado siempre, los dos juegan a fútbol, pues llevarles a entrenar, ir a buscarles. Quizás sí, cuando eran más pequeños, pues me perdí un poco a lo mejor esa infancia entre semana, pero he podido disfrutar de ellos siempre los fines de semana, y con mi mujer hemos viajado cuando hemos querido. Yo diría que yo le llevo muy bien. Habría que preguntar a mi mujer a lo mejor, ¿no? Sí. Pero sí que he viajado mucho, porque claro, al final estamos a nivel nacional y he viajado mucho, pero he sido una persona que he preferido dormir en casa. Y por ejemplo, cuando me voy a Murcia, que son los viajes más complicados desde Zaragoza es la zona de Murcia o la zona de Oviedo, y me voy en el día, me cojo a las 7 de la mañana, me levanto, te plantas en 5 o 6 horas, trabajas al mediodía, intento venir por la noche, y al día siguiente es un día normal, que te levantas con tus chicos, le das un beso y vuelves a trabajar, ¿no? Entonces he intentado pues no estar 2 o 3 noches seguidas nunca fuera de casa, y organizarme muy bien los viajes para poder también estar en casa, ¿no? Y hablando de tus hijos, ¿te gustaría que siguieran tu mismo camino o preferirías, por ejemplo, que tuvieran una vida menos arriesgada en el entorno laboral? Bueno, sí, me gustaría que fuesen empresarios, ¿no? Sí. Pues sí, ¿por qué no? Bueno, el mayor ya tiene 18, ha empezado ahora a estudiar ADE con marketing. Yo no le inculco nada de lo que es nuestra empresa, ni lo que quiero es que haga su vida y que él decida, ¿no? Yo en lo que estén pues les apoyaré y les ayudaré, ¿no? Si deciden el tema laboral, empresarial o no, a ver, yo siempre he apostado desde pequeño, como hemos comentado antes, por la parte de emprendedor, y no sé cuántas sociedades había abierto a lo largo de mi vida, no sé, 30 o 40, ¿no? Entonces, pues claro que les apoyaré y les ayudaré, y si deciden
irse por el otro lado, pues también, o sea, no tengo ningún problema, ¿no? ¿Porque tú volverías a ser empresario? Sin lugar a dudas. Sí. Sí. Muy bien. Sin lugar a dudas. ¿Y qué consejo le darías al Javier de 23 años que salía de la mili y tenía en su idea montar su primer restaurante? Con lo que sabes hoy en día, ¿qué le dirías? Bueno, pues le diría que no cometiese, bueno, ya sabes, por ejemplo, que hago de profesor en Talent Class, ¿no? Y ahí pues hablo mucho de esto, ¿no? De intentar no cometer los errores que hemos cometido otros, ¿no? Entonces, hoy en día para montar un negocio tienes que estudiar todo mucho, ¿no? Tienes que estudiar muy bien la ubicación, que es esencial, tienes que estudiar muy bien tu modelo de negocio, el cliente, la competencia. Y nosotros en nuestros inicios pues quizás un poco eso no lo hacíamos bien, ¿no? Y para abrir cualquier restaurante, ya sea en cualquier punto de España, pues nosotros, por ejemplo, actualmente, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos una persona que está en la calle y cuando nos gusta un local lo que hacemos es contar todas las personas que pasan por la puerta entre semana, por la noche, el fin de semana, hablamos y vemos y contamos todo lo que las personas que dan la hostelería de alrededor, buscamos dónde está la competencia más directa del sector, o sea, estudiar mucho la zona y la ubicación y con eso pues hacer una cuenta de explotación y si la cuenta de explotación los números no nos dan, porque nosotros en la parte de alquiler vamos al revés, primero lo estudiamos y luego a veces decidimos qué es lo que entendemos que podemos pagar por ese alquiler, ¿no? Entonces se hace un estudio, pues, pero eso nos lo ha dado a base de la experiencia. Entonces yo solo que animo a todos es que la ubicación es esencial en cualquier modelo de negocio y que aunque nos guste mucho el local hay que estudiar muy bien todo lo que hay alrededor, como digo, ¿no? Por la competencia, la gente que pasa. No es lo mismo que pase el tránsito de coche que el de personas, que este error nosotros le hemos cometido. No, es que es una zona que pasa y te ve todo el mundo, vale, en coche, pero andando no. Y tu cliente es el que va andando, si hay parking próximo o no hay parking próximo, o sea, todo eso estudiarlo muy bien y luego sobre todo hacer unas cuentas de explotación muy controladas y que realmente te dé la viabilidad o no del negocio, ¿no? Con la presión que tenemos muchas veces los empresarios o la que nos generamos nosotros mismos, ¿tú cómo lo gestionas eso? ¿Qué trucos nos puedes dar o qué haces? Bueno, yo creo que siempre he sido muy frío, ¿no? O sea, cuando han ido las cosas no tan bien, pues he sido siendo la misma persona. Creo que no me he puesto nunca muy nervioso, la verdad. Y he actuado casi siempre de la misma manera, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas que al final... Porque hay momentos que como empresario pues dirás, ostras, esto me va mal y tiro la toalla, ¿no? Y yo te puedo asegurar que en ningún momento de mi vida he pensado, ni siquiera pensar en tirar la toalla, ¿no? Hasta los momentos más duros he dicho, esto va a funcionar y eso lo he transmitido, ¿no? Eso lo he transmitido hacia los equipos y eso es una ventaja, ¿no? Entonces, como emprendedor, tienes que pelear por lo que tú crees, ¿no? ¿Duermes bien por las noches? ¿Puedes dormir? Siempre he dormido perfecto. Sí, yo también. A ver, cada vez conforme voy haciendo mayor duermo menos, pero la verdad que nunca esto de dormir mal porque me va algo mal y tal, pues no le das vueltas. No le doy muchas vueltas. ¿Y en tu día a día qué haces? ¿Te levantas, desayunas, vienes un ratito al office, estás por la tarde, haces deporte, no? Sí, bueno, a ver, siempre he hecho deporte porque la verdad que el deporte pues te ayuda a desconectar, ¿no? He jugado mucho al pádel, he jugado a fútbol, sigo jugando a fútbol a día de hoy, un día a la semana y sobre todo ya desde hace muchos años pues hago bicicleta, ¿no? Y la bicicleta pues al final te libera del estrés y hago bicicleta pues de carretera, pues tus 100, 120 kilómetros, ¿no? Cada vez que salgo. Intento hacerlo 2 días a la semana. Muy bien. El fin de semana es 100% para la familia, me encanta ir a ver jugar a los chicos al fútbol y comer y cenar con toda la familia y entre semana pues desayunar, estar aquí desde primera hora en oficina o sigo viajando, ¿no? Al final actualmente yo estoy dirigiendo toda la parte de crecimiento e innovación, entonces sigo viajando a nivel nacional y también a nivel internacional pues para conocer diferentes mercados y más o menos mi horario ¿cuál puede ser? Pues de oficina, pues de 8:30 a 3 y de 4:30 a 8:30, ¿no? Más menos, o sea, eso quizás menos que cuando empecé, ¿eh? Cuando empecé, pues claro. Yo recuerdo que antes de las 9 no llegaba nunca a casa, ¿no? Ya. Y ahora si hay alguna tarde que quiero irme a las 7, pues me voy y ya está, no pasa nada, ¿no? La verdad que tengo un equipazo
Después de muchos años pues hemos construido un equipo súper potente y me podría permitir estar menos, ¿no? Pero la verdad que me va el rollo y me gusta y estoy, ¿no? Oye, ¿y de pequeño tú qué querías ser de mayor? Futbolista. Futbolista, ¿no? Ya me imaginaba. Sí, bueno, al final yo de pequeño la verdad que no tenía... O sea, sí que la parte de decoración me gustaba de siempre y lo vi muy claro, ¿no? Desde, oye, que quería hacer eso, ¿no? También porque lo viví con mi familia. Mi familia tenía tiendas de muebles y yo desde muy pequeño pues iba a las ferias de mueble con 14, con 15 años y me gustaba ese mundillo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo viví desde pequeño. También mi padre gestionaba un hotel y también viví la parte de la restauración, ¿no? O sea que la verdad que desde muy joven pues viví la parte de restauración y la parte de lo que es decoración y bueno, pues di un poco continuidad a eso que había vivido desde pequeño. Pero no tenía, o sea, para nada pensaba que iba a montar una franquicia, tampoco pensaba que iba a montar un restaurante y bueno, pues eso se dio, ¿no? ¿Nunca has pensado que ibas a llegar hasta donde estás hoy en día? Bueno, para nada, para nada. Es que cuando eres joven... No piensas. No piensas, ¿no? Solo o sea, actúas. Yo lo que sí que hice pues fue, oye, no dejar escapar a veces oportunidades, ¿no? Y por supuesto con muchas fallas. Yo recuerdo inicialmente pues cuando estudié pues sí hice pinitos y he montado otras empresas, he montado empresas de publicidad, invertí también en tema inmobiliario y perdí mucha pasta también en ese sector, o sea que al final no es todo oro lo que reluce, sino que dentro también estuve a punto de montar pues una tienda de muebles que al final no salió y menos mal, ¿no? porque creo que no hubiese sido acertada esa decisión. Bueno, al final he trabajado un poquito de todo, ¿no? Pero sí que estuve compaginando muchos años 2, 3 trabajos, o sea, desde cuando empecé con el sector de la restauración, en ese momento compaginaba 3 trabajos, ¿no? Porque era delegado de una zona, tenía la parte de decoración, que hacía mis pinitos en decoración, principalmente en Zaragoza, y la parte de restauración. Y yo recuerdo que hasta que ya no vi que la parte de restauración iba a tener un camino, o sea, hasta que no vi que creo que era pues más o menos cuando ya teníamos 8 o 9 restaurantes, no dejé los otros trabajos, o sea que estuve igual 7 o 8 años con 3 trabajos y con mi vida muy ocupada, ¿no? Y ya cuando sí que vi muy claro que la parte de restauración podía ser un poco mi vida futuro, pues fue cuando decidí dejar los otros trabajos, ¿no? ¿Crees que poner foco solo en un sector es bueno o piensas que es mejor diversificar y tocar un poquito todos los palos? Bueno, yo creo que es muy interesante diversificar, lo que pasa que creo que también diversificar, yo creo que debería ser en algo que te guste y que controles, ¿no? Yo he diversificado en cosas que a lo mejor no controlaba y no me han ido bien. Entonces, nosotros también estamos diversificando dentro del sector, porque nos podíamos haber quedado solo con la mafia y decidimos crear otras 2 marcas más para también diversificar dentro del sector, trabajar un perfil de cliente diferente, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que sí que es bueno diversificar y, como te comentaba, pues diversificar en diferentes sectores. Y bueno, pues actualmente me han ofrecido muchas cosas, pero estoy muy centrado dentro del sector de la restauración porque creo que lo controlamos muy bien y ya hemos decidido pues, que no voy a diversificar más en otros modelos de negocio actualmente porque nuestro foco tiene que estar en el crecimiento de estas 3 marcas, ¿no? Pero yo sí ayudaría, apostaría porque la gente pues, pueda diversificar, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, pues, ¿algo más que nos quieras contar? O... Bueno, yo creo que hemos hecho un repaso, ¿no? Pues, sí, la verdad que sí, ¿no? De lo que se... Pues bueno, pues muchas gracias y gracias por los consejos que me das a nivel personal, por todo lo que nos has contado y creo que vas a cumplir todos los objetivos que te propongas, la verdad, y con el equipazo que tienes aquí, estas pedazos de oficinas y cómo gestiones las cosas y lo claro que lo tienes, ¿no? En tu cabeza. O también, mira, te hemos preparado aquí una pregunta sorpresa que nos ha dejado alguien que te conoce mucho y a ver, la puedes... ¿La leo, no? Sí, vamos a ver. Y a ver si nos la puedes responder y nos cuentas un poco qué es. A ver, dice, ¿piensas que un restaurante con comida a domicilio donde te llevan una película a casa es buena idea? Bueno, la pregunta me la hace gente interna porque, bueno, no le he contado, pero esto en el 2001, cuando abrimos la primera mafia,
en un viaje a Estados Unidos pues decidimos montar un modelo de negocio que era prácticamente lo que hoy en día es Glovo, ¿no? Era un concepto de negocio en el cual dábamos de comer y teníamos una zona de videoclub. En aquellos tiempos pues lo que se hacía era alquilar las películas, con la idea de ofrecerte en tu casa prácticamente todo, ¿no? O sea, lo que dábamos era que llevábamos la comida, llevábamos el alcohol, llevábamos la prensa, llevábamos el pan, la película de vídeo, y luego cuando veías la película íbamos a recogerte la película a casa, ¿no? O sea, era un servicio de domicilio, te estoy hablando del 2001, ¿no? Entonces yo siempre digo que fuimos muy adelantados a nuestro tiempo porque la gente no entendió ese modelo de negocio, ¿no? Que prácticamente es casi lo que hoy en día puede ser Glovo, ¿no? El poder llevarte todo a casa. Hay que tener en cuenta que en aquellos tiempos prácticamente el único que hacía servicio de domicilio pues era Telepisa y poco más, ¿no? Y bueno, pues también fue una prueba-error, ¿no? Que no comentaba antes, y íbamos a montar 2 locales aquí en Zaragoza, uno en la Plaza Europa y otro en Luis Vives. Muy bien, pues si nos quieres dejar ahí una pregunta y se la preguntaremos a alguien que tú nos digas. A ver, yo estudié con un compañero de profesión que es Iván Acedo, Sí. que también pues aquí en Zaragoza está dentro del sector de la restauración, y yo le preguntaría, ¿no? Cómo montó ese pedazo de local, ¿no? De restaurante que conocemos, que no es nada fácil, y cómo se atrevió a ello, ¿no? Y cómo lo pudo conseguir. Pues se lo preguntaremos. Y una pregunta más, ¿erais buenos estudiantes o quién era mejor? Bueno, yo creo que ninguno de los dos éramos muy buenos, ¿no? La verdad que muchas veces el mundo empresarial no te guía por ser el mejor estudiante, ¿no? Pero sí que éramos gente muy abierta y muchas veces pues influye también eso, ¿no? Claro. Pero yo te diría que ninguno de los dos éramos muy buenos estudiantes, y sin embargo pues los dos hemos apostado por crecer en el mundo empresarial, ¿no? Y bueno, pues la verdad que tenemos amigos pues que tenemos de todo, ¿no? Y buenos estudiantes que han sido empresarios, otros que al final no han sido empresarios y han decidido ir a nivel, y luego pues gente que a lo mejor no éramos muy buenos estudiantes y que hemos tenido nuestros pinitos en la parte emprendedora empresarial, ¿no? Y una última pregunta, ¿crees que emprendedor se nace o se hace? Pues yo cogería un poquito los dos. Yo creo que yo no nací emprendedor. Lo que sí que nací es muy trabajador. Y el ser muy trabajador pues me llevó a ser emprendedor, ¿no? Entonces yo me cogería un poquito de ambas, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias por atendernos y nos vemos. Muy bien.